Noticias que no se detienen en el Congreso. Adelante, Álvaro. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, tú has mencionado hace un momento y la presidenta Dina Boluarte también a diferentes exministros de Estado que habrían participado conjuntamente con el señor Pedro Castillo en este intento fallido de golpe de Estado. Y precisamente esta mañana la Comisión Permanente sesionó para analizar el informe de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales luego de presentada la denuncia constitucional por la fiscal de la Nación contra el señor Pedro Castillo y los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta. ¿Qué acordó la Comisión Permanente esta mañana? Otorgar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investiguen los casos de los exministros por el presunto delito de rebelión. Solo en el caso de los exministros. ¿Por qué en el caso del presidente o expresidente Pedro Castillo no? Porque a él ya se le levantó el antejuicio en el Pleno del Parlamento el día domingo. Por lo tanto, se considera de que ya no se debe analizar ese caso. Ya ese es un tema cerrado. El Pleno del Congreso levantó el antejuicio al señor Pedro Castillo Terrones y ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales solo se abocará a la denuncia contra los exministros Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, investigados por el presunto delito de rebelión. Cuando la subcomisión emita su informe, como ya sabemos y lo hemos explicado en varias ocasiones, esto pasará a la comisión permanente y luego al Pleno del Congreso, donde se decidirá finalmente si es que estos 3 exministros deben ser investigados y procesados como cualquier ciudadano por la Fiscalía de la Nación sin ningún tipo de prerrogativa constitucional, es decir, la eliminación del antejuicio. Esto se va a desarrollar en las próximas semanas, se va a seguir un proceso. Y en el caso de ellos se da así porque no hubo flagrancia, no quedó clara la flagrancia, lo cual fue distinto con el señor Pedro Castillo, que a nivel nacional, en cadena nacional, dijo que estaba cerrando el Congreso, entonces ahí había una evidencia de flagrancia, ¿no? Es por ello que en el caso de los exministros se sigue este proceso a través del Congreso de la República, Elvi. Bien, Álvaro, también acabamos de escuchar a la presidenta Dina Boluarte indicando que ella está llana a convertirse en un gobierno de transición, que este proyecto de adelanto de elecciones ahora tiene que ser revisado por el Congreso de la República y que el objetivo para ella sería que esto ocurriera en abril del 2024. Así es, esa es la posición de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, en el Congreso recordemos de que ya existe un dictamen de un proyecto de adelanto de elecciones que es la suma de las propuestas de la congresista Susel Paredes y la congresista Digna Calle. Este dictamen, aprobado en la Comisión de Constitución, debe pasar al Pleno del Congreso y de hecho, en este momento hay junta de portavoces y se está analizando la posibilidad de que sea pronto la fecha en la que el Pleno analice este dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, donde se propone el adelanto de elecciones. El proyecto anunciado por Dina Boluarte es otro proyecto, muy aparte del proyecto que ya estaba en el Congreso de la República. Ese proyecto nuevo del Ejecutivo podría sumarse a los proyectos del Congreso y tiene que entrar esto, según el proceso regular, a la Comisión de Constitución para luego pasar al Pleno de ser aprobado un dictamen. Ahora, por ser un momento de suma urgencia, quizás el proceso pueda modificarse. Estamos ante sucesos únicos, excepcionales, que no han sucedido antes. Y entonces vamos a ver si es que se suman todos los proyectos, si es que se discuten de manera separada. Y esto se va a resolver en las próximas horas. Como te mencionaba, hay junta de portavoces en este momento para ver cuál es el mejor camino en la discusión del adelanto de elecciones. La congresista Susel Paredes y el congresista Valdemar Cerrón esta mañana durante la comisión permanente le pidieron al presidente del Congreso, José Williams, que se tome con bastante prioridad esta discusión sobre el adelanto de elecciones. Bien, Álvaro, ¿y en qué ha quedado la situación del congresista Pasión Dávila? Porque la verdad es que el video donde se ve agrediendo a otro parlamentario ha generado bastantes cuestionamientos y muchos hablan de su eventual suspensión. Así es, Eli. Esta mañana el congresista Pasión Dávila dio algunas declaraciones a la prensa en donde básicamente se victimizó
indicó de que él también es un ser humano con sentimientos, con emociones, que él ha sido víctima de diversas agresiones verbales y psicológicas por parte de otros parlamentarios, y que todo este cúmulo de cosas pues ha provocado su reacción violenta que todos vimos, una reacción vergonzosa, injustificable, y él ha señalado de que esta situación pues de digamos ataques en su contra generó su reacción. Él dice arrepentirse, pero luego de arrepentirse lo justifica. Entonces no se entiende muy bien su postura. Pide disculpas, pero después explica por qué lo hizo y justifica su actitud violenta, ¿no? Entonces es una situación delicada la del congresista Pasión Dávila, que ya ha sido denunciado en la Comisión de Ética y también una denuncia policial en su contra por parte del congresista Juan Burgos, quien recibió el puñete de parte del congresista Pasión Dávila. La Comisión de Ética tendrá que seguir el proceso regular, tendrá que citar al señor Dávila para que se defienda y luego de eso podrá plantear una sanción, la cual podría llegar hasta 120 días de suspensión de sus labores parlamentarias sin goce de haber, evidentemente. Lo cierto es que la actitud del congresista Pasión Dávila esta mañana dejaba muchas dudas en cuanto a su arrepentimiento, porque luego de pedir disculpas justificaba su actitud violenta que tuvo el último domingo durante la sesión del Pleno. Sí, y ayer también estaba viendo el debate cuando fueron a exponer los ministros del Interior, el Premier también, el titular de Defensa, y vimos a varios congresistas que estaban enseñando videos de la situación que estaba pasando en sus regiones, inclusive también algunos gritos, el ambiente continúa algo crispado, tenso. ¿Cómo lo pudiste interpretar tú que estuviste en el lugar? Bueno, esto es una situación que empezó desde el día domingo a las 5 de la tarde, cuando se dio este pleno extraordinario para analizar la situación del señor Pedro Castillo. Desde el inicio de la sesión del día domingo, las bancadas oficialistas que apoyan a Pedro Castillo buscaron diferentes formas de frustrar la sesión. Hubo reclamos muy airados, se levantó la voz en diferentes ocasiones y luego vimos la interposición de diferentes medidas para tratar de frenar la realización del pleno. Pedían reconsideraciones y diferentes recursos que, si bien legalmente son válidos, era evidente la intención de frenar la discusión del tema de fondo, que era la situación de Pedro Castillo Terrones. Esa actitud ha continuado el día de ayer y, como tú has mencionado, habían estas palabras, gritos, comportamientos pues que no eran adecuados para la realización de un pleno del Congreso. Esos ánimos continúan en el Parlamento. Hay una gran división, hoy más marcada que nunca, entre oposición y oficialismo, y eso no parece tener solución. Hemos visto cómo ya la Policía Nacional ha indicado, y también las autoridades desde el gabinete de ministros, de que hay algunos parlamentarios que estarían asusando a la población, según información de inteligencia, y esto pues también genera indignación por parte de otros parlamentarios, y al final, en el pleno del Congreso, esto se convierte en un fuego cruzado de palabras, donde todos se dicen de todo, ya se llegan a agresiones físicas, y realmente no parece que esto vaya a mejorar en las próximas horas, porque el debate ya pasó los límites de las discrepancias y las polémicas, y ahora se está llegando a un nivel que, como hemos visto, ya implica violencia, y esto evidentemente también transmite un mensaje a la población que en las calles muchos protestan válidamente y otros optan por el vandalismo y las actitudes delincuenciales que hemos apreciado ya en las últimas horas. Por supuesto, totalmente de acuerdo con tu análisis. Si ellos, que son los denominados padres de la patria, actúan de esa forma, ¿qué se le puede pedir a los ciudadanos? Deberían dar el ejemplo de ser democráticos, respetuosos, un debate alturado, pero lejos de eso vemos agresiones físicas, verbales y un comportamiento que deja muchísimo que desear. Álvaro, muchísimas gracias por tu reporte desde el Congreso de la